Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más del Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas. El día de hoy nos acompaña Cristian Ambrosius. Bienvenido. Él es docente de la Universidad Libre de Berlín y profesor visitante de la Facultad de Economía de la UNAM. Así que están en México un rato por acá. Y el día de hoy hay una pregunta muy interesante y muy provocativa, muy provocadora, con la que me gustaría empezar, que es justo el título de uno de sus últimos artículos, y es si la caravana migrante se generó en los Estados Unidos. Entonces, bueno, primero, bienvenido. ¿Y qué nos dicen tus análisis? Bueno, primero, gracias por tenerme aquí, Claudia. Gracias. Pues esta pregunta es el título de un artículo que acabamos de escribir. Esta es una serie de varios artículos que tienen un poco el mismo tema, si la caravana se generó en Estados Unidos. Obviamente también es un poco una provocación, ¿no? Que tampoco podemos hacer responsables los Estados Unidos por todos los problemas que hay en Centroamérica y que causan los flujos de migración recientemente. Pero también en esta provocación no solo es una provocación, también hay algo ahí que respondemos con sí, o por lo menos en parte también hay una responsabilidad de Estados Unidos o de las políticas migratorias, más bien de las políticas de deportaciones, que también tienen un papel, un rol en la violencia en Centroamérica, y que eso es parte de lo que genera la demanda por más inmigración hacia Estados Unidos. Sí, la idea, digamos, es que justo las deportaciones desde Estados Unidos aumenta la violencia y la violencia aumenta la inmigración desde los países de origen. Al final el argumento es muy sencillo. Al final, el argumento es que hay como lo que llamamos un boomerang de las políticas de deportaciones. Los Estados Unidos exportan violencia hacia Centroamérica a través de las políticas de deportaciones, ¿no? La deportación de gente que tiene antecedentes penales en Estados Unidos, y eso genera más violencia y eso genera más migración, ¿no? Entonces identificamos ahí un círculo vicioso de la migración y la violencia. Y esto, digamos, no solo se hace para Centroamérica, ¿no? Digamos, tiene, bueno, como dices, una serie de artículos. La primera parte, digamos, de la ecuación de si las deportaciones generan violencia, en realidad lo ves tú en un contexto más amplio, ¿no? Pero ahí, digamos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ocurre lo mismo para todos lados? Exactamente. Lo que me gusta en este proyecto que tenemos con David LeBlanc de la Universidad de Virginia, ese es el coautor de estos papers, es que buscamos evidencia a dos niveles, ¿no? Entonces hacemos un estudio, los dos en estudios estadísticos, ¿no? de regresiones. Entonces buscamos evidencia a nivel subnacional. Entonces estudiamos el caso de El Salvador como un caso que ilustra lo que queremos demostrar. Y luego también hacemos el mismo modelo a nivel de países. Entonces decimos que no solamente hay un caso de El Salvador, del que podemos hablar más al rato, ¿no? Que es el caso centroamericano más emblemático de lo que estamos observando. Pero también estamos diciendo que no es solamente El Salvador o Honduras, que hay algo más allá, hay una relación sistemática, y esta la queremos rastrear con este modelo. Sí, sí. Que para los que vayan a consultar el artículo, creo que es un análisis muy robusto, econométrico muy robusto, justamente con métodos que realmente muestran, ¿no? Y controlan por un montón de factores, muestran este efecto. Ahora, a mí me gustaría un poco que exploremos antes de entrar en el caso de El Salvador, en esta idea de, digamos, el análisis podría ser usado con la idea de incluso generar más deportaciones, ¿no? Si uno piensa que se están deportando personas con antecedentes criminales, entonces alguien como el presidente Trump podría decir, bueno, nuestra obligación es exportar esta violencia a los países de origen y que no se quede en Estados Unidos, ¿no? Pero ¿ustedes qué dirían? Bueno, usted diría, eso es básicamente la conclusión, también una de las conclusiones de este trabajo, que eso no es una solución sustentable, al contrario, ¿no? Nos puede generar justamente un efecto contrario, de generar más migración. Y también es, tal vez ahí, importante mencionar que es una discusión que, pues en Estados Unidos, o en los países de destino, es una discusión muy como viendo a los migrantes como una amenaza de seguridad. Y es un debate muy ideológico, ¿no? Entonces, muy emocional. Entonces nosotros damos vuelta a esta pregunta, ¿no? Entonces no es, al contrario, el problema de los países de origen de los migrantes. Entonces no es la violencia que viene de los migrantes hacia Estados Unidos, pero la violencia que viene del otro lado, que viene del norte hacia el sur, que viene de Estados Unidos hacia los países del sur. Y que es sí, tampoco hay una
una respuesta muy fácil a esto, ¿no? Entonces... No es sencillo, ¿no? Digamos, ¿dónde deberían quedar estos migrantes con antecedentes criminales? Pero lo que sí es cierto es que en el artículo sí mencionan un poco también que muchos de estos vínculos de los migrantes que después son deportados con las bandas transnacionales y el crimen organizado transnacional surge muchas veces también en las cárceles, ¿no? En este periodo de detención. Entonces, ahí sí queda un poco más claro el vínculo de la exportación de la violencia, ¿no? Exactamente. Creo que el caso de Centroamérica o el caso el salvadoreño en específico, que es el que estudiamos, este caso emblemático, creo que ilustra muy bien lo que está ocurriendo. O que ocurrió en este caso, que puede ocurrir de manera distinta en otros países. Pero El Salvador es un país que, para empezar, no tenía una larga historia migratoria, no es como México. Entonces empezó la migración en los años 80 con la guerra civil en El Salvador. Entonces en pocas décadas se convirtió en un país que hoy en día tiene pues un cuarto o un quinto de la población en Estados Unidos. Sí. Entonces fueron muchos migrantes en la guerra civil con sus hijos que crecieron en los barrios marginales de las ciudades de Estados Unidos. Tenían contacto con violencia, con pandillas. Pero fueron socializados en este ambiente de pandillas en Estados Unidos, en Los Ángeles, que tiene una gran comunidad de salvadoreños. Entonces ahí es donde aparecieron primero las pandillas. A ver, aquí quizás sí resaltar que la violencia surge de un inicio como un factor de expulsión en los países de origen, ¿no? Justamente por la guerra civil, por el conflicto armado, por... los efectos que ha tenido hasta ahora, porque no se ha resuelto, ¿no? En El Salvador el conflicto de los 80. Entonces surge como un motor de emigración, de expulsión a Estados Unidos, y además, como dices, el contexto en el que crecen estos jóvenes, pero además en el que se insertan los salvadoreños que llegan, es un ambiente violento, ¿no? Con pandillas y con pocas oportunidades económicas, ¿no? Ahora, aquí quizás antes de seguir en este círculo de explicando un poco el caso salvadoreño, muchos de los salvadoreños sí tuvieron acceso a documentación, tuvieron acceso a TPS, pero también Protected Status, pero también muchas veces se legalizaron, ¿no? Entonces no estamos hablando, como en el caso mexicano, en un ambiente que muchas veces ocurre sin documentos o fuera de acceso a derechos, ¿no? Aquí parece que haber pesado más el contexto violento mismo en el que crecieron estos jóvenes. ¿Es verdad? Sí, exactamente. No es una historia de los salvadoreños que fueron en los 80s tienen que nadar papeles, ¿no? Entonces, y los hijos también. Y los hijos también. Crecieron ahí. Son estadounidenses. Exactamente. Entonces ahí lo que ocurrió fue que pues tal vez había un cambio de la ley en los años 90, 96, que hizo más fácil después deportar migrantes con antecedentes penales, aunque hayan tenido documentos legales. Ahora, pero los antecedentes criminales, digamos, hay un cambio también en la definición de criminalidad, ¿no? De acto criminal. Antes de seguir, también me gustaría que explicaras un poco qué es lo que los lleva a estos migrantes salvadoreños, bueno, en general, tener un este signo de criminal, ¿no? No es el haber llegado a Estados Unidos. Exactamente, creo que es importante enfatizar esto, que ahí no hablamos del acto de entrar sin papeles al país. Esto no es lo que... ¿no? Entonces, si hablamos de antecedentes penales, esto no es. Entonces, son todos los que han sido juzgados por un juez en Estados Unidos por algún acto de delincuencia, pero que no es el... Exacto, no es, ¿no? Como tú dices, y es muy interesante que se resalte, porque muchas veces tenemos la idea equivocada, digamos, el entrar sin autorización o el quedarnos después de una visa que expiró es una falta administrativa. Exactamente. No es un acto criminal o un acto penal. Sí, y entonces también hay que tener cuidado con estas estigmatizaciones, ¿no? Que no es que también pues que todos los deportados que regresan a su país de origen sean delincuentes o que sean, ¿no? Ni siquiera los que tienen pues uno que solo vemos también un efecto de los que tienen antecedentes penales, no para los demás, y aún así hay que tener cuidado de que no todos estos sean como estigmatizados. Pandilleros y estigmatizados, ¿no? Creo que es muy importante. Bueno, regresemos a lo que nos venías contando de este circuito de la violencia, ¿no? Digamos, los salvadoreños crecieron en este contexto difícil,
con pocas condiciones, oportunidades económicas, en un contexto de pandillas. ¿Y qué ocurre después? Entonces lo que vemos, entonces ocurre desde los finales de los años 90, hay deportaciones a gran escala. Entonces a El Salvador llegan a lo largo de estos 17 años, sobre los que tengo datos, de 97 hasta 2015, 240,000 deportados, de los cuales 90,000 tenían antecedentes penales. Entonces eso, para ponerlo en dimensión, son casi el 1.5% de la población de El Salvador, de 6 millones de habitantes. Entonces llega un stock de 1.5% de deportados con antecedentes penales. Tampoco es de sorprender de que esto tenga algún impacto sobre el país, porque es gente que regresa a un país que les ofrece pocas oportunidades, un país que muchos pues, ya ni conocen. O sea, de niños también sufren mucho estigma en el país al que regresan. Entonces ahí caen en tierra muy fértil. Entonces lo que vemos en este artículo es que vemos básicamente una correlación de violencia hoy en día en El Salvador, violencia pandillera. La parte de la violencia, pues también hay muchos homicidios y tienen también una larga tradición también de violencia y homicidios, pero intentamos separar la violencia pandillera. Entonces vemos que hay un contagio siguiendo estas rutas migratorias. Entonces vemos justamente de que si los migrantes de un municipio en El Salvador fueron así en municipios también de mucha violencia en Estados Unidos, observemos un contagio siguiendo estas rutas migratorias. Y justamente en estos municipios que tenían una población migrante en lugares muy, muy, muy violentos en Estados Unidos, también ahí es donde han aumentado los homicidios a lo largo de los últimos 10, 15 años. Ahora, digamos, un poco regresando al estudio en el que revisas otros contextos, tú hablas de 5.7 millones de deportados en este periodo. 240,000 van a El Salvador. Pero ¿qué ocurre en otros contextos? Y es interesante porque en el análisis excluyen a México, ¿no? Y después podemos regresar al caso mexicano. Pero, digamos, supongo que si no se ve un contexto similar como el salvadoreño, es también porque los otros países de origen lograron incorporar un poco mejor a los deportados, o en realidad no. O sea, en realidad también vemos que se genera violencia en otros contextos. Entonces, seguramente hay diferencia en países. Entonces, también importa la condición en la que se encuentran países. Entonces, también los países donde más relación vemos es en países centroamericanos, pero también países caribeños. Supongo que importa mucho el contexto de los países de origen, ¿no? Digamos, en el caso de El Salvador vemos algo un poco extremo. En el periodo del 97 a 2015 llegan 240,000 deportados desde Estados Unidos. Y estamos hablando en realidad de un pool de 5.6, 5.7 millones de deportados en ese periodo a otros países. Y tú en el análisis, ustedes en el análisis excluyen al caso mexicano, que es interesante y podemos hablar después. Pero, ¿qué ocurre en otros contextos? Digamos, ¿pasa lo mismo de esta exportación de la violencia o qué vemos? Lo que vemos en el estudio que hacemos como a través de países, vemos un efecto promedio, ¿no? Entonces, vemos que en promedio en los países, tenemos como 20 países de Latinoamérica y el Caribe, cubriendo los años del 2003 hasta 2015. Entonces vemos que en promedio hay un efecto de entran deportados con antecedentes penales. Entonces vemos como un efecto promedio de que entran 10 deportados con antecedentes penales por 100,000 habitantes y vemos un aumento de homicidios en promedio de 2 por 100,000 habitantes, ¿no? Para ponerle también una magnitud o una cifra. Entonces es un efecto promedio, no quiere decir que esto que sea determinista, que siempre pasa y que pasa en todos los países. Entonces vemos más homicidios y también más entrada de deportados en los países centroamericanos, caribeños. Y ahí también importa pues, la situación en la que están los países. Hay diferencias, por supuesto, entre los países, pero sí comparten también un problema de integración de la gente que regresa, las pocas oportunidades que tienen, el estigma que sufren, cierta como también debilidad institucional y dificultad de enfrentar la violencia que sufren estos países, ¿no? Es que hay algo que ahí
comparten, ¿no? Sí, sí. Y que caigan en tierra fértil. Entonces también a veces hay otros países donde veríamos, si fueran otros países probablemente veríamos menos efecto. Pero podríamos también ver en un futuro un efecto en Honduras, por ejemplo, o en Guatemala, o en países caribeños donde también ha habido problemas, ¿no? Digamos, estoy pensando en el caso de Haití, Puerto Rico, República Dominicana. Bueno, Puerto Rico es un poco complicada la situación con Estados Unidos, pero República Dominicana, donde también hay problemas, ¿no? Sí. Y también pensando en que por ejemplo, los dominicanos también han tenido problemas para integrarse en Estados Unidos, ¿no? Entonces, quizás lo que es interesante, volviendo un poco a la pregunta inicial de si la caravana migrante se generó desde Estados Unidos, es que incluye también, o puede incluir en un futuro a personas de otros estados que también sufren violencia, ¿no? El caso de Honduras creo que es el más claro, ¿no? Pero Nicaragua, por ejemplo, donde también ha aumentado la violencia recientemente. Absolutamente. No, y también hay mucha evidencia anecdótica. Entonces también lo que estamos haciendo también está basado sobre observaciones de mucha otra gente, ¿no? Muchos estudios periodísticos, también algunos estudios cualitativos que dicen lo mismo, ¿no? Entonces también tenemos varias observaciones también de funcionarios, no solo de El Salvador, de Honduras, de Jamaica, de otros países que están diciendo básicamente esto, que están diciendo, tenemos un problema de mucha violencia que en parte, tampoco es que todo viene de ahí, pero en parte también está alimentada por las políticas de deportaciones, y es un problema. Entonces nosotros le damos números a estas observaciones y claro, digamos, tú dices más o menos 2 homicidios de cada 100,000 habitantes podrían estar atribuidos a este aumento de la llegada de deportados que no fueron integrados correctamente, diría yo, ¿no? Digamos, un poco para pensar que no necesariamente el hecho de la deportación misma podría generar esta violencia. Hablemos un poco ahora de la otra parte, de cómo la violencia genera migración hacia Estados Unidos en este círculo vicioso, ¿no? De la violencia. Entonces en este trabajo pues, cerramos este círculo, bueno, en un primer paso, ¿no? Explicamos la violencia, después vemos que esta misma violencia que atribuimos a la entrada de deportados con antecedentes penales también genera más inmigración. Entonces lo que hacemos es medimos, lo hacemos también a nivel de El Salvador y a nivel de los países de Latinoamérica y Caribe. Nos observamos cuánta demanda por inmigrantes. Al final, pues, como sabes, es difícil tener cifras muy exactas porque mucha migración no es documentada. Entonces lo que usamos es como variables que observamos es por una parte demanda por asilo anual, y la otra variable que usamos es aprehensiones en la frontera sur. Entonces, la migración indocumentada. Sí. Como 2 indicadores de cuánta demanda hay por inmigración. Entonces, también sabemos que esta demanda por inmigración tenía sus auges, aumentado, y también queremos saber que esto se atribuye en gran medida a la violencia. Entonces, no solamente las situaciones económicas, pobreza, que también es un factor importante, por supuesto. Que muchas veces son resultado de la violencia misma. Y también, ¿no? Claro, tampoco se puede separar. No se puede separar muy bien estos 2 factores. Entonces, nosotros queremos poner énfasis en el factor violencia como un factor. Entonces, vemos que también más violencia, más tasas de homicidios más altas, resultan en más demanda por inmigración en años siguientes. Entonces ahí cerramos este círculo de entradas de deportaciones en un momento, en la siguiente periodo más violencia y en la siguiente periodo más demanda por inmigración. Ahora, en el caso mexicano, que yo sé que lo excluyen de análisis, ahorita nos dices por qué, pero en el caso mexicano vemos que ha habido una disminución de la emigración. Ha habido ya desde hace muchos años, desde 2008, 2009, justo este descenso se ha mantenido relativamente constante, mientras que la emigración desde Centroamérica ha aumentado. Y en la violencia, si vemos en cambio en México, ha aumentado en este periodo, ¿no? Después de la declarada guerra contra el narcotráfico por el presidente Calderón, vemos justamente un aumento de homicidios, una diversificación de contextos violentos, ¿no? Que ya no es solamente estamos hablando de
de Sinaloa, sino Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León, digamos, este cambio de la geografía del crimen y de la violencia en México, pero pareciera que no vemos este aumento de emigración o demanda, como tú dices, de inmigración. Aunque no estaría seguro, no, la razón principal por la que excluimos México es como es por la cercanía con Estados Unidos. Es principalmente por las aprehensiones. Entonces, como domina mucho es como una outlier muy fuerte México en términos de aprehensiones. Si, con la variable de demanda por asilo, podemos incluir en México y no afectan los resultados. Entonces, básicamente, no diré que México no aplica. Es más bien que es más difícil observarlo simplemente por la cercanía que domina este flujo. Entonces, como hay mucho más mexicanos en las aprehensiones. Sí. O sea, quizás tendríamos que hacerse un estudio separado para México nada exactamente. más, ¿no? Creo que para realmente decir cómo sería necesario ver en más detalle el caso mexicano. Okay. No, es un poco sesgada mi pregunta, porque es algo que también yo he estado tratando de analizar, ¿no? Porque hay 3 millones de deportados en la administración de Obama hacia México. Es cierto que no parece aumentar la emigración, pero aumenta el desplazamiento interno, ¿no? Entonces, un poco también es complicado, ¿no? De medir a nivel muy fino, justamente en el caso mexicano, pero creo que uno pensaría que este círculo también se aplica a México, ¿no? El círculo de la violencia y quizás con aumento del desplazamiento. Digo, el caso, no hablamos mucho más del caso centroamericano en este trabajo, que es un caso particular, ¿no? Entonces ahí vemos realmente las pandillas como un fenómeno, un mecanismo en la que pues, las deportaciones se relacionan con violencia. En México la situación es otra, ¿no? Entonces ahí, como dices, tal vez habría que hacer un estudio más a fondo, pero también podemos imaginar que haya una relación con las deportaciones y redes transnacionales también de delincuencia, que no serían las pandillas, es un fenómeno muy centroamericano. Entonces, la situación mexicana es diferente. Entonces, ahí tienes como esperaría más relación con el narcotráfico que con las pandillas, que son fenómenos muy distintos. Algo más, digamos, las pandillas muchas veces más locales, ¿no? Mientras que el crimen organizado opera a nivel nacional, regional, multinacional. Ahora, digamos, siempre en el seminario pensamos en políticas públicas que pudieran ayudar a atender estas desigualdades que podrían surgir. En este caso, digamos, las implicaciones de la violencia que generan pues, diversas desigualdades. Pero aquí creo que el foco más bien es cómo, digamos, qué recomendaciones harías, justamente cuidando un poco que no se estigmaticen estas poblaciones, ¿no? Porque creo que es algo que sabemos que genera más violencia muchas veces mismo, ¿no? Justo porque genera poblaciones que no se integran a la sociedad de origen, que es una sociedad de origen cada vez más desvinculada a sus vidas. Pero ¿qué recomendarías pensando justo en este problema? Pues creo que en primer lugar lo que debería de haber es una respuesta regional. Entonces no creo que ni la migración ni la violencia son problemas que se resuelvan solo como unilaterales. Entonces, realmente lo que se requiere ahí es... Entonces, son problemas que tienen una relación, la migración y la violencia. Entonces, no se resuelve solamente con ni la migración ni la violencia con cerrar fronteras. Entonces, se han creado redes transnacionales también de violencia. Y estos se facilitan o alimentan también a través de una política de deportaciones, pensando que nos deshacemos de un problema, que además en parte lo creamos domésticamente. Entonces, ¿no? Sí. Y lo mandamos para afuera y creemos que ahí se quedan. Entonces, esto no funciona. Entonces, no hay una respuesta, y creo que no hay una respuesta como muy fácil, pero lo que tendría que haber es una respuesta regional porque también hay violencia, hay una difusión ahí así en los países vecinos. Vemos que las políticas aplicadas en Centroamérica de mano dura no han funcionado. Entonces, mano dura sin realmente ofrecer pues, posibilidades de integración alternativas en perspectivas económicas es muy difícil sin resolver la cuestión social.
Y también la política migratoria requiere como un enfoque regional y que también México tiene un papel ahí muy importante también como un país de tránsito. Sí. Entonces, bueno, lo sacamos del análisis estadístico, Sí. pero no quiere decir que lo sacamos de No, yo sé del panorama, lo porque México tiene un papel ahí muy clave como en un enfoque regional a la migración y la violencia. Ahora, tenemos que empezar a concluir, pero una de las propuestas más recientes de la actual administración en México ha sido fomentar el desarrollo en la región centroamericana, justamente pensando que con esto vamos a evitar que más personas tengan que emigrar. Mi pregunta sería más bien, digamos, ¿cómo ves este tipo de propuestas? Pero desde la perspectiva en la que finalmente está bastante vinculada ya de manera regional, como dices, la violencia de pandillas, el crimen organizado, la migración y también, digamos, esta falta de oportunidades económicas que no se puede muchas veces separar de los contextos sociales, políticos, como decías, con contexto de falta de instituciones fuertes. Entonces, digamos, ¿ayudaría un poco a disminuir esta demanda por inmigración? ¿O crees que tenemos que fijarnos en otras? Pensando en este diálogo, porque tú lo que dices es, bueno, tenemos que atender este problema de manera regional y tenemos que sentarnos a dialogar, pero hay una propuesta ya de diálogo en este sentido. Creo que la idea de responder con un desarrollo regional, creo que no es una idea mala en sí. No, creo que sí va por un camino, un buen camino. La pregunta ahí es más bien, pues, construyendo un Tren Maya alcanza para absorber toda la mano de obra y todo el flujo migratorio en Centroamérica, ¿no? De ahí más bien mis dudas son más bien como cómo exactamente, porque tampoco sí creo que la idea no es mala, ¿no? Y también, pues, pensarlo como un enfoque regional, también con ayuda internacional, etcétera, lograr ofrecer alternativas económicas. Entonces creo que sí va por el buen camino. Creo que tiene que ser más que decir, pues construimos un Tren Maya y ahí van a trabajar todos los migrantes, porque ahí creo que sería ilusorio pensar que esto vaya a resolver todos los problemas o toda la mano de obra. Y además que hay muchos mexicanos que también necesitan empleo, ¿no? Ahora, un poco siendo cínica, ¿no podría alguien pensar, alguien en contra de la migración en México, que esta deportación, entre comillas, o este envío de centroamericanos que están esperando una resolución en su caso de asilo a México, podría verse como esta transferencia de violencia, de deportación y que genere esto mayor inmigración? Digamos, alguien podría decir, bueno, no queremos traer deportados centroamericanos a México, no queremos ofrecerles trabajo porque esto sabemos, por el estudio que ustedes han hecho, que podría generar más violencia en México, ¿no? Digamos, no que lo suscriba, pero ¿cómo responderías simplemente a esta provocación? De que no quieran deportados desde Estados Unidos en México. Digamos, creo que México desgraciadamente ha sido bastante cerrado a la inmigración centroamericana, ¿no? Entonces, hasta ahora por lo menos. Entonces, pensar que muchos de estos centroamericanos que pueden llegar a México, quizás se conciben también como producto de la violencia en Centroamérica, pero como producto de las deportaciones desde Estados Unidos, sean estigmatizados en un futuro, ¿no? Pensando en que hay un traslado de la violencia desde Estados Unidos a Centroamérica, hacia México. Pues al final creo que mucho se centra en la cuestión de crear oportunidades, ¿no? Y oportunidades de trabajo e integración en la sociedad. En México y en Centroamérica y en Estados Unidos, de los tres países. Entonces creo que la mejor también respuesta, o la respuesta más eficiente a problemas de violencia y exclusión social es una sociedad incluyente que ofrece perspectivas y oportunidades. Okay. Entonces eso también es creo que lo más difícil de lograr, ¿no? Entonces por eso dije, pues tampoco hay una solución muy fácil. Pero creo que también es como la realidad de pensarlo. Sí. Me gusta quedarme con esa idea y quizás con eso cerramos, con la idea de que finalmente si no hay integración, si no hay inclusión a estas poblaciones, pues no va a haber, no se va a romper este círculo vicioso de la violencia y la migración, ¿no? Quizás, digamos, no sé, a mí me gusta como
recomendación general. Y eso aplica, como dices, a todos, ¿no? A toda la región, a todo México, Estados Unidos, Centroamérica. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, para acompañarnos. A los que están viéndonos también, les recomiendo que se acerquen a los artículos, que los consulten, y los esperamos en una sesión más del seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas. Bueno, gracias, Claudia. Gracias.